Después de los descubrimientos de Pasteur y de Robert Koch, se viene un montón de nuevas ideas y de nuevos descubrimientos, no solo en la microbiología, sino también en la inmunología, que es otro de los temas que nos concierne en este curso. Ya lo iremos hablando en su momento, y también estas cuestiones que se van descubriendo de la microbiología, ya también las iremos hablando, pero me quiero enfocar en dos cositas bastante interesantes que quiero retomar en estos, o que quiero tomar en estos videos. Y una es que no es precisamente esta pandemia la que estamos viviendo la única que se ha vivido en esta era de ya del conocimiento de las enfermedades y de las causas que se tiene por una enfermedad, ¿no? Quizás cuando, por ejemplo, una de las pandemias más sonadas podría ser la de la peste o la de la viruela, pero cuando se dieron no teníamos, o bueno, la raza humana no tenía la menor idea de qué las causaba. Sin embargo, en 1918 se dio una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo ahorita, que también fue por un virus respiratorio. En este caso, no precisamente un coronavirus, sino un virus de gripe. Ya luego hablaremos más al respecto en cuanto a cuando entremos al tema de virus. Se estima que debido a la gripe española murieron alrededor de 25 millones de personas. Y solo fue un año, o sea, más o menos estamos hablando que esta pandemia empezó como en marzo de 1918 y terminó por ahí de marzo, mayo de 1919. O sea, en un año alrededor de 25 millones de personas alrededor del mundo murieron. Lo que propició mucho, obviamente en 1918 el mundo no estaba tan interconectado como lo está ahora, pero propició que, la, que este virus se fuera a todo el mundo debido a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial. Que muchos soldados estaban en Europa y cuando regresaron a sus casas, pues simplemente se llevaron el virus con ellos. Entonces esto propició que lo que en ese momento pudo haber sido simplemente una epidemia local, se convirtiera en algo global. Bastante interesante esta cuestión, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues les pongo unas fotos de México del periódico, este, aquí en Asia, sobre los contagios de la influenza española, aunque muchos han acertado en que quizás su origen no fue España, sino fueron algunos otros, muy posiblemente Alemania o algún otro lugar, parte del frente de guerra. Sin embargo, debido a que en España se pudo dar un poquito más de seguimiento a esta epidemia, muchos la empezaron a llamar como gripa o fiebre española. Pero una cosa interesante de esta fiebre es que fue dada por un virus. En esta época todavía no podía, nuestros microscopios o los microscopios de los seres humanos de esa época no podían tener la fuerza para poder visualizar organismos tan pequeños. Sí podían ver bacterias y sí se podía analizar los diferentes organismos que causaban ciertas enfermedades bacteriales o de hongos, pero no podían verse los virus. Los virus son infinitamente más pequeños que una bacteria, ¿no? Muchas veces muy, muy pequeños comparados con una bacteria. Eh, los virus, más o menos, a pesar de que existía ya el concepto de virus, que lo generó Belleric, ya hablaremos de ello un poquito más adelante cuando veamos virus, no fue posible descubrirlos o no fue posible verlos hasta que se descubrió el microscopio electrónico, más bien hasta que se creó el microscopio electrónico, que fue más o menos en 1930 y tantos. Pero como esa es otra historia, ya lo platicaremos un poquito más cuando nos metamos en el tema de virus y veamos un poquito acerca de la historia de cómo hemos convivido con los virus. Em, por otro lado, otro tema que sí es importante e interesante es que gracias a que ya conocíamos la causa de las enfermedades, se empezó a generar esta cuestión que le llaman la bala mágica, ¿no? Muchos, precisamente el libro de Cazadores de Microbios lo menciona así, como la bala mágica. O sea, que aquel compuesto químico que podía ayudar al sistema inmune a repeler una infección bacteriana, ¿no? A generar diferentes mecanismos para que de alguna manera no le afectara al ser humano y sí le afectara al organismo que estaba creciendo dentro de él, ya fuera una bacteria, un hongo, etcétera. Aquí voy a hablar de los tres, por así decirlo, los tres que se generaron o los tres primeros que han sido los de mayor importancia. El primero fue el salvarsan, que es un compuesto a base de arsénico, sí, que obviamente es tóxico,
pero que en su momento fue uno de los tratamientos principales para la sífilis. También una enfermedad que medró mucho y que hizo bastante daño, ha hecho bastante daño a los seres humanos, o les hizo bastante daño en su momento, y fue más o menos estudiado y caracterizado por Paul Ehrlich, um, Ehrlich, perdón. Eh, el Sarbarsam, precisamente como les decía, se fue utilizado para la sífilis y en estos casos, como les digo, es un compuesto que su base es el arsénico. Entonces, muchas veces, pues más que no solo la sífilis mataba al paciente, sino muchas veces el tratamiento, si era en una dosis muy alta, ¿no? Entonces sí era bastante problemático y como tal nunca se ha considerado como un buen antibiótico, sin embargo fue de los primeros que se utilizaron hasta con cierto tipo de éxito. El que sigue es quizás de los que se utilizó un poquito más después, a más o menos en los 30, en 1930, que fue el Protosil. El Protosil es una sulfa que fue caracterizada, bueno, no fue precisamente elaborada por él, pero sí él la caracterizó que servía como un antibiótico, que es Gerard Domac. Él se dio cuenta que podía ser utilizado como antibiótico, aunque tenía mucha precaución al principio de sus investigaciones para recetarlo en seres humanos. Entonces, más bien fue por cuestiones que ya eran muy extremas que él permitió que este compuesto se le inyectara a seres humanos, porque en realidad este compuesto no era utilizado en medicina, era utilizado como un colorante, tanto para teñir bacterias como para teñir textiles, cuero, etcétera. Entonces, el protosil fue, por así decirlo, la primera bala mágica, o sea, aquel primer compuesto que se podía dar al ser humano en dosis relativamente grandes y que no afectaba al ser humano, pero sí afectaba a las bacterias. Entonces, este es así como que el primer antibiótico realmente que se utilizó a gran escala, por así llamarlo. Eh, a pesar de que en los mismos tiempos, más o menos en los 30, eh, Alexander Fleming descubrió que había un hongo que era capaz de hacer que se inhibiera el crecimiento de las bacterias a su alrededor, un hongo que se llama Penicillium. Ya se imaginarán que a partir de este hongo se aisló la penicilina. Este antibiótico natural que descubrió, por así decirlo, por accidente Alexander Fleming, ya que dejó unas cajas de medio de cultivo donde tenía bacterias, las dejó a la intemperie unos días y vio que creció un hongo ya después de que las había dejado algunas semanas en su laboratorio sin cuidar, vio que creció un hongo y había un halo donde no crecían bacterias. Entonces él dedujo que el hongo estaba generando algún metabolito, estaba generando alguna sustancia que no permitía que las bacterias crecieran. Entonces, a pesar de que el descubrimiento de la penicilina podríamos decir que fue una verdadera casualidad, no es sino al ingenio y a las buenas ideas de Alexander Fleming, que se da cuenta de que los componentes que pueden generar un microorganismo pueden matar a otro microorganismo. En este caso, el hongo penicillium generar un antibiótico, un compuesto que no permita el crecimiento de bacterias, ¿no? La penicilina. Y a pesar de que fue en los 30 su descubrimiento, no es más o menos hasta los 40 que realmente se masifica y se hace ya algo en masa la producción y la medicación de la penicilina, ¿no? Muchos hablan de que la penicilina hizo que la Segunda Guerra Mundial tuviera menos muertos de los que realmente existieron, ¿no? Debido a las infecciones que muchos de los soldados y muchos de los heridos de la Segunda Guerra Mundial pudieron haber tenido y sufrido, que fueron repelidas precisamente por la penicilina. Entonces, no es un descubrimiento menor, fue algo ya mucho mayor, muy grande, debido a que la dosis que se le puede dar de penicilina a una persona es relativamente alta, eh, y no perjudica en lo más mínimo a la persona, pero a las bacterias sí las perjudica bastante. Ya hablaremos de alguno de los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos cuando hablemos de bacterias. Y aunque no lo parezca, a pesar de que más o menos llevamos que alrededor de
400 años, sabiendo que existen los microorganismos y más o menos unos 200 años en que sabemos que estos son los que causan las enfermedades. Hemos avanzado muy rápido, ¿no? Desde más o menos Robert Koch y Pasteur, que ya nos dicen, no, estos microorganismos están causando estas enfermedades, hasta ya nosotros llegar a un punto de la manipulación genética, ¿no? Ya en nuestros días. Quizás di un brinco un poquito muy elevado, pero le digo, ya veremos en su respectivo tema algunos de los avances que hemos hecho y de las ideas. Pero hasta este punto en el que vamos, ya conocemos a nivel molecular cómo funcionan estas bacterias que causan enfermedades, cómo funcionan incluso nuestros genes y cómo nos benefician las bacterias, ¿no? Por ejemplo, podemos meter el gen de la insulina humana en una bacteria para que esta bacteria lo produzca insulina y se la pueda dar a las personas que no son capaces de producir insulina, los diabéticos, bueno, del tipo 1. Eh, Sin embargo, y como les digo, entonces es un avance, aunque parece mínimo, es un avance muy increíble, ¿no? De no saber que existían, a luego saber que existían, pero no tener la menor idea de para qué sirven o qué hacen los microorganismos, hasta luego ver que producen enfermedades o que pueden producir alguna cuestión que el ser humano utiliza como la panificación o la fermentación alcohólica, los quesos, etcétera, hasta realmente que pueden producir enfermedades, cómo es que las producen, que si producen toxinas, que si infectan un organismo, que si producen una reacción tóxica, etcétera, etcétera, hasta el grado en que ahora podemos controlarlos genéticamente para que produzcan algo que nosotros queremos que produzcan. Llámese una proteína, llámese un colorante, una enzima, una hormona, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el brinco ha sido muy grande y vamos a ir desentrañando un poquito más y este entendimiento que hemos tenido, no solamente de los microorganismos, sino también de cómo funcionamos nosotros, que es el primer tema fuerte del curso, que es la inmunología, de cómo funcionan nuestras fuerzas militares del ser humano para poder repeler las diferentes infecciones que pueden y que normalmente están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por el momento aquí la dejamos. Pero igual, como les decía, si tienen alguna duda, si hay algo que les interesó, que les dio curiosidad o algo que no quedó muy claro, eh, les recomiendo apunten sus preguntas y los viernes o el día que tengamos nuestra reunión semanal, pues ya podemos platicar un poquito más directamente al respecto de ellas. Los dejo, que estén muy bien y nos vemos en la sesión de retroalimentación. Cuídense mucho.